No, ustedes disponen de 1 hora y media para resolver el cuestionario, ¿sí? 1 hora y media el cuestionario permanece abierto. Sí. Ustedes pueden terminar a la hora, adjuntan las hojas y se van. Pero como máximo pueden tener 1 hora y media para resolverlo. Posterior a esa 1 hora y media, sacan la foto en 1 o 2 minutitos que les sigue y adjuntan el archivo, ¿está bien? El cuestionario va a permanecer abierto durante 1 hora y media y la subida del archivo es posterior. Todo, todo, porque si tenés 4 afirmaciones, hay muchos de los ejercicios que tienen esa construcción en la consigna. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas. Si vos tenés 4 afirmaciones y elegiste que 2 son falsas, tenés que justificar las otras también. ¿Por qué considerás que estas son verdaderas y no las tomaste como falsas? O sea, se justifica todo, todo se justifica. ¿Por qué elegí la falsa? ¿Por qué elegí la verdadera? A no ser que la consigna sea muy específica y dijera solo justifique las afirmaciones falsas. Si la consigna no es así específica, hay que justificar todo, porque uno en el proceso de decir esta es falsa, esta es verdadera, lo hace con un criterio. Eso tiene que estar justificado. Eso es lo que hay que escribir, ¿sí? Recuerden ese día, el día del parcial, tener la tabla periódica, la tabla de electronegatividades, calculadora, ¿sí? Todo ahí en el lugar de trabajo. Bien. Si tienen otra pregunta, de todas formas el bloque del parcial queda abierto, como les decía, para que estos días previos al jueves podamos ir evacuando las dudas. Los temas del primer parcial, ¿qué se justifica? Todo. Todo se justifica. ¿Sí? Un ejemplo que le daba la compañera, porque me preguntaba algo más específico, si dice, de las siguientes afirmaciones, indique cuáles son las falsas, y tenés 4 afirmaciones y vos decís que 2 son falsas, tenés que justificar por qué las otras 2 consideras que son verdaderas. Todo se justifica, todo. Si marco un ítem en el cuestionario, tengo que justificar por qué lo marqué, por qué dejé de marcar los otros, todo. ¿Está bien? Todo el criterio que uno lleva a cabo para seleccionar esta es verdadera, esta es falsa, etcétera, eso tiene que estar justificado. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a finalizar con la unidad número 3, enlace químico. Vamos a retomar donde hemos dejado la clase anterior, que es la teoría de enlace-valencia. Con esa teoría vamos a explicar por qué se forman ¿Un mini desarrollo de qué? Vos, o sea, yo no te podría decir nunca cómo justificar. El criterio de justificación es tuyo, ¿sí? No sé a qué te referís con mini desarrollo. Habrá algunas, no sé si te respondo con esto, habrá algunos ítems del cuestionario que se justifican con un mero cálculo, ¿sí? Si preguntas cuántas moléculas hay en 3 moles, con hacer el cálculo en sí mismo ya es la justificación. Ahora, si te da 2 afirmaciones que tenés que justificar teóricamente porque te habla de que el radio atómico de uno es mayor que el otro, ahí tenés que hacer una pequeña estructura teórica, ¿sí? No sé si te referís a eso. Bien, sí, algunas, pero eso es por el criterio de cuántas moléculas hay. Tengo que hacer un cálculo, el cálculo que me permite determinar cuántas moléculas hay, el cálculo ya es la justificación. Ahora se me dice, ¿por qué el radio atómico del magnesio es menor o mayor que tal? Y ahí voy a tener que hacer una estructura, armar una estructura teórica, ¿sí? Para poder justificarlo. Son teóricas, prácticas teóricas todas. El parcial es teórico práctico, ¿sí? Bien. Entonces les decía que hoy lo que vamos a hacer es finalizar con la unidad número 3. Vamos a retomar de la clase anterior
en la teoría de enlace-valencia, ¿está bien? Que es la teoría que me permite explicar la formación de los enlaces, cómo se forman. Luego vamos a finalizar con fuerzas intermoleculares, ¿sí? Vamos a ver a qué nos referimos con fuerzas intermoleculares. De la unidad número 4 lo que vamos a ver son gases y líquidos, porque hasta allí son los temas que se van a evaluar el día jueves en el parcial. ¿Sí? De la unidad número 4, estados de agregación de la materia, solo gases y líquidos. ¿Está bien? Bien. Les decía que vamos a retomar de la clase anterior. Sólidos no. Fíjense que desde el primer día en el aula virtual tienen los temas específicos del primer parcial. Avanza. Y de la unidad número 4 solo vamos a evaluar gases y líquidos. ¿Sí? Bien. Lo que estuvimos viendo en la clase anterior es el análisis de la teoría de Lewis, o de las estructuras de Lewis, que decíamos, lo que me permite una estructura de Lewis es observar el tipo de enlace formado, ¿sí? Mediante la representación de los puntos de Lewis, o de líneas. Yo puedo identificar rápidamente que acá tengo un enlace covalente simple. ¿Está bien? Se comparten 2 electrones entre los átomos de hidrógeno. Igualmente en el caso del flúor, ¿sí? Hay un enlace covalente simple donde se comparte un par de electrones. Pero desde la estructura de Lewis no podemos justificar cómo se formó ese enlace, o cuál es la energía de ese enlace, cuál es la longitud de esos enlaces. ¿Está bien? Por eso se requiere la teoría de enlace-valencia, que ya habla de que los enlaces se forman a partir de orbitales. Orbitales que contienen esos electrones de enlace, de los electrones de valencia, perdón. Por ejemplo, ¿cómo se forma la molécula de hidrógeno? Se forma cuando el electrón de valencia de este átomo de hidrógeno, ¿sí?, se aparea con el electrón de valencia de este átomo de hidrógeno. Allí se produce un traslape de orbitales S. Un traslape de orbitales es una superposición, es la zona, la región en el espacio por superposición o traslape. Claro, el traslape es la zona, la región del espacio que comparten ambos orbitales, ¿sí? En la superposición sería la región que comparten ambos orbitales, allí es donde se alojan los electrones de valencia que están formando el enlace covalente. Lo mismo para explicar la formación del enlace en el flúor, podríamos decir que se forma a partir del electrón de valencia desapareado en uno de los orbitales P, que al formar el enlace quedaría apareado con el otro electrón de valencia del otro átomo de flúor desapareado en un orbital P. ¿Sí? ¿Cómo se forma el enlace? Este enlace, por traslape del orbital PZ de uno de los átomos con el otro orbital PZ del otro átomo. ¿Sí? En ese traslape, en esa superposición de orbitales, es donde se van a alojar los electrones que están formando el enlace covalente. Entonces, teniendo una idea de que los enlaces se forman a partir del traslape de orbitales, de superposición de orbitales, uno ya puede entender mejor por qué varían las energías de enlace, y de allí varían las longitudes de enlace también, ¿sí? Porque no es lo mismo que los electrones de valencia o que el enlace se forme a partir de un traslape de orbitales 1s que lo haga a partir del traslape de orbitales 2p. ¿Por qué no es lo mismo? Y bueno, un orbital 1s está más próximo al núcleo, ¿está bien? Tiene menos energía que 1,2p. A partir de allí, cuando uno analiza esas propiedades, puede justificar cómo se formó el enlace, por qué estas energías de enlace, por qué estas longitudes, ¿sí? ¿Qué sucede ahora cuando tengo moléculas? Porque aquí tenemos moléculas diatómicas, ¿sí? Con 2 átomos. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos explicar desde la teoría de enlace-valencia la formación de los enlaces cuando la molécula tiene más de 2 átomos? Como es el caso del amoníaco. ¿Está bien? En el amoníaco, fíjense, los electrones de valencia son los ubicados en el último nivel.
tenemos el orbital 2s con 2 electrones de valencia y el 2p con 3 electrones de valencia. ¿Sí? Podríamos imaginarnos que cuando el nitrógeno se una a los 3 átomos de hidrógeno, cada electrón de valencia del hidrógeno podría venir a parear estos electrones desapareados del nitrógeno. ¿Está bien? Y allí podríamos decir que cuando se forma este enlace, se produce por la superposición del orbital P del nitrógeno, ¿sí?, que tiene esta forma. Este enlace se produce por la superposición del orbital P del hidrógeno con el S del del nitrógeno con el S del hidrógeno, al igual que el otro enlace, se forma por superposición del orbital PZ del nitrógeno con el orbital 1s del hidrógeno. Si esto ocurriera así, si el nitrógeno utilizara sus orbitales P para formar los 3 enlaces covalentes del nitrógeno, dada la forma que tienen los orbitales P, lo que tendríamos es que todos los ángulos dentro del amoníaco serían de 90 grados. ¿Está bien? Porque cada uno de los orbitales P se ubican a 90 grados entre sí. Recordemos la forma de los orbitales P, que tienen esta forma de 2 lóbulos sobre cada uno de los ejes. Reitero, si el nitrógeno utilizara sus orbitales P, lo que debiéramos observar es que los ángulos dentro del amoníaco tendrían que ser de 90 grados. Sin embargo, ya hemos visto que los ángulos en el amoníaco no son de 90 grados, ¿sí? Son menores a 109,5. Específicamente, pero ustedes esto no tienen por qué saberlo, yo se los menciono, específicamente 107,3. Pero podríamos decir son menores a 109,5. Entonces, la teoría de enlace-valencia, a través de la hibridación de los orbitales, me va a permitir explicar por qué el nitrógeno no utiliza sus orbitales P para formar los enlaces, sino que utiliza otro tipo de orbitales que me permitan justificar estos ángulos encontrados en la molécula. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, vamos a aplicar la teoría de enlace-valencia a la molécula de metano. ¿Está bien? Ya hemos visto que la molécula de metano, cuyo átomo central es el carbono, unido a 4 átomos de hidrógeno, y una geometría molecular tetraédrica. ¿Está bien? Con ángulos de 109,5 entre sus enlaces. Analicemos los electrones de valencia del carbono. El carbono tiene 2 electrones desapareados. Uno podría esperar que el carbono se uniese a uno de los átomos de hidrógeno de tal forma que el electrón de valencia del hidrógeno venga a parear este electrón desapareado de carbono. Igualmente, uno podría esperar que este átomo de hidrógeno con su electrón de valencia, al formar el enlace, venga a parear este electrón de valencia. Como tiene 2 electrones de valencia desapareados del carbono, uno podría esperar que solo se formen 2 enlaces. ¿Sí? Sin embargo, el metano existe. O sea, el carbono es capaz de formar estos 4 enlaces con el hidrógeno. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Qué dice la teoría de enlace-valencia? En esa teoría podemos suponer que uno de los electrones de valencia del carbono, que se encuentra pareado en el orbital 2s, se promueve hacia el orbital P vacío. ¿Sí? Pasa del orbital 2s al orbital P vacío. Suponiendo esto, ahora sí, lo que observamos son 4 electrones de valencia desapareados en el carbono. Ahora sí podríamos explicar la formación de estos 4 enlaces. ¿Sí? En cada uno de estos orbitales, el electrón de valencia del hidrógeno se acomoda para que queden apareados. Y así se formarían los 4 enlaces. Sin embargo, está comprobado experimentalmente
que la energía y longitud de enlace de cada uno de estos 4 enlaces son exactamente iguales. ¿Sí? Experimentalmente se comprobó que la energía y la longitud de enlace de estos 4 son exactamente iguales. Nosotros suponemos que el átomo de carbono, para formar uno de los enlaces, utiliza un orbital 2s, y para formar los otros 3 utiliza los orbitales 2p, las energías de enlaces no podrían ser iguales. Porque como ya hemos visto, la energía de un orbital 2s no es la misma que lo que tienen los 2p. Por lo tanto, supone la teoría de enlace-valencia que lo que está ocurriendo aquí es una mezcla de orbitales, una hibridación. Este orbital S se mezcla con estos orbitales P. Y lo que se obtienen son 4 orbitales híbridos, llamados cada uno de ellos sp3, que hace referencia a que se mezcló 1s y 3 orbitales P. ¿Sí? Fíjense que los 4 orbitales híbridos que se obtienen están dibujados al mismo nivel. Esto que indica que tienen la misma energía, tienen las mismas características. Entonces, ahora sí, el carbono utilizaría los mismos orbitales para formar estos 4 enlaces. ¿Está bien? ¿Qué forma tienen esos orbitales híbridos sp3? Y bueno, si se está mezclando un S que tiene forma esférica con 3 orbitales p que tienen esta forma de 2 lóbulos, lo que se obtienen es una mezcla de ellos, son estos 4 orbitales híbridos con esta forma. ¿Sí? ¿Cómo se forman los enlaces? Estos 4 orbitales híbridos, ¿sí? Acá tenemos otra ilustración, que surgen de mezclar el 2s con los 3 orbitales p, tienen esta forma, y fíjense que estos 4 orbitales híbridos se dirigen hacia los vértices del tetraedro. De allí que podemos justificar también la geometría tetraédrica que tiene el metano. ¿Sí? Estos 4 orbitales híbridos se distancian con un ángulo de 109,5 dirigiéndose a los vértices de un tetraedro. ¿Cómo se forman los enlaces? Se forman por un traslape o superposición del orbital sp3 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno. En esa superposición se encontrarán los electrones compartidos. De igual forma, el otro enlace se realiza a partir del orbital sp3 del carbono con el orbital 1s de este átomo de hidrógeno. Lo mismo para este enlace y lo mismo para este enlace. El carbono utilizó sus 4 orbitales híbridos iguales, sp3, para poder formar los 4 enlaces con los 4 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Como utiliza los mismos orbitales el carbono, todas las energías de enlaces y longitudes de enlaces y demás características son iguales para todos ellos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, resumiendo, mientras espero las preguntas, aparece el chat. Bien. Nosotros vamos a estudiar para este curso de química en ingeniería en sistema solo la hibridación del átomo central. Solo la hibridación del átomo central. Hay algunos átomos terminales que también hibridan, pero en este curso no lo vamos a ver. ¿Sí? Solo vamos a estudiar la hibridación del átomo central. ¿Bien? Les decía entonces para resumir. Cuando uno observa la disposición de los electrones de valencia del átomo central, aquellos electrones que están desapareados, uno podría pensar que son los únicos que podrían formar enlaces con otro átomo, de tal forma que el electrón de valencia del otro átomo pudiera buscar una explicación a la formación de los enlaces. ¿Qué sugiere? Que podríamos sugerir para esta teoría es que uno de los electrones de valencia del átomo central se promueve, se traslada a un orbital vacío. ¿Sí? Ahora sí, en este momento se pueden obtener los 4 electrones
desapareados que justificarían estos 4 enlaces. Sin embargo, dado que experimentalmente se corrobora que todos los enlaces tienen la misma energía, mismas propiedades, tiene que ocurrir algo más. ¿Qué ocurre? La hibridación, la mezcla de orbitales. En este caso en particular se mezcla un S con 3 orbitales P. Y lo que se obtienen son 4 orbitales híbridos, llamados sp3, exactamente iguales. Luego la teoría de enlace-valencia, como veíamos, habla de la superposición de orbitales, en este caso orbitales híbridos, con orbitales atómicos para formar el enlace. ¿Sí? Entonces, la hibridación surge de la unión de 2 o más orbitales atómicos. ¿Sí? 2 o más orbitales atómicos se unen para formar orbitales híbridos. Se obtienen tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos se mezclaron. Se obtienen tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos se mezclaron. Si se mezcló un orbital S con 3 orbitales P, se obtienen 4 orbitales híbridos. ¿Está bien? La forma que tienen esos orbitales híbridos es una mezcla de los orbitales atómicos a partir de los cuales se produce. ¿Sí? Recordemos siempre que el orbital S es una esfera, los orbitales P tienen forma de 2 lóbulos, entonces al mezclar, ¿sí? La forma que tienen los orbitales híbridos es una un híbrido, es decir, de esos orbitales que se mezclan. Luego los enlaces covalentes, dice la teoría, se forman por superposición de orbitales híbridos con orbitales atómicos, que es lo que vimos recién, o por la superposición de orbitales híbridos con orbitales híbridos, que nosotros en este curso no lo vamos a abordar. ¿Está bien? Veamos cómo explica la teoría de enlace-valencia la formación de los enlaces en el cloruro de berilio. Hemos analizado su estructura de Lewis, su geometría. El cloruro de berilio tiene una geometría lineal con 2 enlaces covalentes. Veamos cómo explica la teoría de enlace-valencia su formación. Si nosotros observamos los electrones de valencia del berilio, observamos que no tiene electrones desapareados. Entonces podríamos pensar, ¿para qué el berilio va a formar los enlaces si ya tiene todos los electrones de valencia apareados en un orbital? Sin embargo, esta molécula existe. Entonces, para poder explicar estos enlaces existentes, lo que supone la teoría es que uno de sus electrones de valencia se promueve a un orbital vacío. ¿Sí? Al promoverse, ahora sí tenemos 2 orbitales desapareados en el berilio. Uno que formará este enlace con un electrón del cloro para quedar apareado, y el otro electrón desapareado va a formar este enlace con el otro electrón de valencia del cloro. De esa forma ambos quedarían apareados. Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que estos enlaces son exactamente iguales en cuanto a propiedades como energía, longitud de enlace. Repito, si estamos diciendo que para uno de los enlaces el berilio utiliza su orbital 2s y para el otro su orbital 2p, eso no permite justificar por qué ambos enlaces tienen la misma energía, ya que el orbital 2s y el 2p no la tienen. ¿Está bien? Entonces, lo que ocurre aquí es una hibridación, una mezcla del orbital S con el orbital P. Si se mezclan 2 orbitales atómicos, se obtienen 2 orbitales híbridos, llamados sp, haciendo referencia a que se mezcló un orbital S con un P. Ahora sí, fíjense que la energía de los orbitales sp es exactamente igual. ¿Está bien? Acá hace referencia a que 2 orbitales P quedaron sin hibridar. Solo se mezcla o solo hibrida uno de ellos. Veamos la forma que tendrán. Si se mezcla un orbital S con un orbital P, esta es la forma que podemos obtener de los orbitales híbridos sp. ¿Cómo se forman los enlaces en el cloruro de berilio? Y bueno,
El último electrón desapareado en el cloro se encuentra en el orbital 3p, ¿sí? Aquí se encuentra el último electrón de valencia del cloro, que es el que va a formar parte del enlace, al igual que este átomo de cloro. El átomo de berilio va a utilizar sus dos orbitales híbridos sp. ¿Cómo se forman los enlaces? Por superposición del orbital híbrido sp del berilio y por el orbital p del cloro. ¿Sí? En ese traslape, en esa superposición, se encuentran los electrones compartidos. De igual forma, el otro enlace se forma por superposición del orbital híbrido sp del berilio y del orbital p del cloro. ¿Sí? En ese traslape, allí se encuentran los electrones compartidos. Fíjense que la geometría sigue siendo lineal por cómo se ubican los orbitales, ¿sí? O sea que la teoría de enlace-valencia a su vez me permite corroborar las geometrías que tienen esos enlaces. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Veamos ahora cómo justifica la teoría de enlace-valencia la formación de los enlaces, gracias, en el trifluoruro de boro. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto también su estructura de Lewis, su geometría molecular. El trifluoruro de boro tiene una geometría plana trigonal o plana triangular. Vamos a justificar la formación de estos tres enlaces. Dado que cuando observamos la disposición de los electrones de valencia del boro, lo que observamos es que hay un único electrón desapareado. Entonces, ustedes van a escuchar el cuentito de la misma forma, para todas las moléculas. Si hay un electrón desapareado, ¿por qué el boro puede formar tres enlaces? Si uno esperaría que uno de los electrones de valencia del flúor quede apareado con este electrón y ya no se formen más enlaces. Sin embargo, esta molécula existe. Entonces, ¿qué sugiere nuevamente la teoría? Es que uno de los electrones de valencia del boro se promueve a un orbital vacío. ¿Sí? Como este electrón se promueve a un orbital vacío, lo que tenemos ahora son tres electrones desapareados. Tres electrones desapareados que explicarían en principio la formación de estos tres enlaces. Sin embargo, experimentalmente se sabe que todos estos enlaces tienen las mismas propiedades. Por lo tanto, no se pueden formar a partir de un orbital S y de orbitales P, ya que estos tienen diferentes energías, por ejemplo. Entonces lo que ocurre, una hibridación, una mezcla del orbital S con dos orbitales P. Si se mezclan tres orbitales atómicos, lo que se obtiene son tres orbitales híbridos llamados sp2. S hace referencia a que se mezcló un orbital S con dos orbitales P. Uno de los orbitales P me quedó sin hibridar, ¿sí? Está vacío, sin hibridar. Ahora sí, podemos justificar la formación de estos tres enlaces, que como se forman a partir del mismo tipo de orbitales, tendrán la misma longitud de enlace, la misma energía. ¿Sí? ¿Qué forma van a tener los orbitales sp2? Y bueno, se mezcla un orbital S con dos orbitales P, van a tener esta forma. Estos tres orbitales híbridos, sp2, se acomodan en el espacio, ¿sí? Separados a ángulos de 120, lo que también permite definir una geometría plana trigonal para esa molécula. ¿Cómo se forman los enlaces? Bueno, el boro se va a enlazar a cada átomo de flúor utilizando su orbital híbrido sp2, ¿sí? Que es ese de color verde, que tiene esta forma. El flúor tiene su electrón de valencia desapareado en el orbital p. Por lo tanto, el flúor va a usar su orbital p y en el traslape o superposición de esos orbitales, allí se alojarán los electrones compartidos. ¿Sí? De igual forma, para todos los enlaces. Y dada la disposición
de los orbitales híbridos sp2 podemos justificar la geometría trigonal plana de esta molécula. ¿Sí? El orbital 2pz es este, que queda sin hibridar. Este es 2px, 2pi, 2pz, si querés no le ponga z y ponerle 2p, pero lo que hace referencia a esto es que hay uno que quedó sin hibridar. ¿Sí? De nada. A eso hace referencia solamente. Bien. Entonces, hasta ahí vimos la teoría. Ahora, ¿cómo podemos definir en la práctica la hibridación que tendrá el átomo central? En primer lugar, como vinimos trabajando hasta el momento, cada vez que yo les explicaba sobre una molécula, lo primero que analizamos es la estructura de Lewis. ¿Sí? Para saber cómo va a hibridar el átomo central, lo primero que hago es representar la estructura de Lewis de dicha molécula. Luego, hay que contar el número de pares de electrones no compartidos y el número de átomos unidos al átomo central. Si el número de pares de electrones no compartidos y los átomos unidos suman 2, la hibridación es sp, como en el caso del cloruro de berilio. ¿Por qué es sp? Porque acá obtengo 2 orbitales híbridos. ¿Está bien? Los 2 orbitales híbridos es necesario para estos 2 pares de electrones que rodean al átomo central, para que se ubiquen estos 2 enlaces del átomo central, como en el caso del cloruro de berilio. ¿Sí? Si entre el número de pares no compartidos y el número de átomos unidos suman 3, la hibridación será sp2 y será sp3 cuando el número de electrones no compartidos sobre el átomo central más el número de átomos unidos al átomo central sume 4, como es el caso del amoníaco del metano. ¿Sí? Esta es una guía rápida para la cual podemos interpretar cuál será la hibridación del átomo central y veamos algún ejemplo para poder justificar. Por ejemplo, determinar la hibridación del átomo central de las siguientes sustancias. ¿Sí? El cloruro de berilio lo estuvimos analizando hasta recién. Decíamos que en este curso de química solo vamos a hablar de hibridación del átomo central. ¿Está bien? Por eso acá aclara determinar la hibridación del átomo central de las siguientes sustancias. Pero si no lo aclarara, lo que debemos saber es que solo hibrida, solo se mezclan los orbitales para poder justificar la formación de los enlaces del átomo central. Entonces, lo primero que hacemos es la estructura de Lewis. Luego contamos los átomos unidos al átomo central y los pares de electrones no compartidos. En este caso, observamos si no hay pares de electrones no compartidos. El berilio necesita 2 orbitales iguales para formar este enlace y para formar este enlace. Como el berilio necesita 2 orbitales iguales, su hibridación será sp. Se mezcla un orbital atómico S con un orbital atómico P y se obtienen 2 orbitales híbridos llamados sp, que son exactamente iguales en cuanto a energía, por ejemplo. ¿Sí? La teoría rápidamente que la vimos recién explicaba que uno de los electrones apareados en el caso del berilio se promueve a un orbital 2p vacío. Luego el orbital atómico S y el orbital atómico P se mezclan y como se mezclan 2 orbitales atómicos, se obtienen 2 orbitales híbridos llamados sp. Uno los utilizará el berilio para formar este enlace y el otro de ellos lo utilizará para formar este enlace. ¿Sí? Tricloruro de boro. De igual forma, lo primero que hacemos es escribir la estructura de Lewis. Lo que observamos es que alrededor del átomo central no hay pares de electrones sin compartir, solo se encuentra rodeado por 3 átomos. ¿Sí?
Por lo que se observa, el boro va a requerir 3 orbitales iguales para formar este enlace y este enlace. El boro puede obtener 3 orbitales iguales mezclando 3 orbitales atómicos. ¿Cuál se mezcla? Siempre primero el S con 2 orbitales P. Se mezclan 3 orbitales atómicos y se obtienen 3 orbitales híbridos llamados sp2. Uno requerido para formar, cada uno de ellos requerido para formar estos 3 enlaces. ¿Sí? Desde la teoría rápidamente veíamos que el boro tiene un único electrón desapareado, por lo que se puede suponer que uno de sus electrones de valencia se va a promover a un orbital 2p vacío. Esto no me alcanza para justificar la formación de los enlaces, por lo que la teoría supone una hibridación. Uy, me faltó el electrón que se promueve al orbital vacío. ¿Sí? Esto les decía que no me alcanza para justificar la formación de los enlaces, ya que los orbitales tienen diferentes energías, por lo cual la teoría supone que esos orbitales se mezclan. Se mezcla un S con 2p, o sea que se mezclan 3 orbitales atómicos, se obtienen 3 orbitales híbridos, llamados sp2. Cada uno de ellos, con su electrón de valencia desapareado, el boro lo utilizará para formar cada uno de los enlaces con el cloro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿por qué hizo la última parte, eso, lo que lo dividió en 3? No entendí. ¿A esto? Esa parte, sí. Porque dice la teoría que los orbitales atómicos, donde se encuentran los electrones de valencia del boro, los que van a participar de los enlaces, se mezclan de tal forma de obtener orbitales que tengan la misma energía. Porque en este caso, si el boro utiliza este orbital S para formar uno de los enlaces y utiliza los orbitales P para formar los otros dos, estos enlaces no tendrían la misma energía, ya que el S no tiene la misma energía que el P. Y experimentalmente está comprobado que todos los enlaces tienen la misma energía. Por lo tanto, se supone que este orbital atómico S se mezcla con estos dos orbitales atómicos P, y según la cantidad de orbitales atómicos que se mezclen, es la cantidad de orbitales híbridos que obtengo. Si se mezclaron 3 orbitales atómicos y obtener 3 orbitales híbridos. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? sp2, porque hace referencia a que se mezcló un orbital S con 2 orbitales P. ¿Sí? El nombre del orbital híbrido hace referencia a eso, al tipo de orbitales atómicos que se mezclan. Ahora sí, dado que estos 3 orbitales híbridos tienen la misma energía, se podría justificar la formación de estos 3 enlaces iguales. ¿Quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. Nada. Bien. ¿Y qué ocurre en el nitrógeno en el caso del amoníaco? ¿Cómo será la hibridación del nitrógeno que justifique la formación de sus enlaces? Alrededor del átomo central hay 3 átomos unidos a él y un par de electrones sin compartir. O sea que alrededor del átomo central hay 4 zonas con electrones que requieren de orbitales. Por lo tanto, el nitrógeno va a tener hibridación sp3. Se va a mezclar un orbital S con 3 orbitales P y se van a obtener 4 orbitales híbridos llamados sp3. Uno lo va a utilizar para contener este par de electrones no compartidos y cada uno de los 3 restantes lo utilizará para formar estos 3 enlaces. ¿Sí? Muy bien, sp3. Fíjense que de la teoría lo que observamos son los 5 electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Como estos orbitales no tienen la misma energía, lo que ocurre es una hibridación de todos ellos, se mezcla un S con 3p y se obtienen 4 orbitales híbridos, llamados cada uno de ellos sp3.
En uno de ellos se alojarán los 2 electrones sin compartir, y en cada uno de los restantes quedará un electrón de valencia desapareado para que pueda formar este enlace con el nitrógeno y puedan aparearse con el electrón de valencia del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la hibridación del nitrógeno contando los pares de electrones sin compartir y los átomos unidos a él será sp3, ya que requiere de 4 orbitales híbridos. Reitero, uno para contener, para almacenar o para que se ubiquen este par de electrones sin compartir, y los otros 3 restantes para formar estos enlaces. ¿Sí? Entonces, desde la teoría de enlace-valencia sí podemos explicar la formación de los enlaces covalentes. ¿Está bien? Podemos explicar por qué se pueden formar los enlaces. Porque lo que sugiere la teoría es que hay una hibridación, una mezcla de los orbitales atómicos para obtener nuevos orbitales, que son los orbitales híbridos, que tienen entre ellos la misma energía. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. Hasta acá trabajamos con enlace iónico y enlace covalente. ¿Sí? Nos está quedando el enlace metálico. Recordemos que cuando vimos al comienzo de la unidad número 3 los tipos de enlace, teníamos el enlace iónico formado entre un metal y un no metal, el enlace covalente formado por átomos que tienen bajos valores de diferencia de electronegatividad entre ellos, por lo general no metales, y en el enlace covalente se comparten electrones. Y teníamos otro tipo de enlace que es el enlace metálico. El enlace metálico, como su nombre lo indica, se forma en los metales. ¿Sí? ¿En qué consiste el enlace metálico? Vamos a recordar que cuando analizamos las propiedades periódicas, los voy llevando a la tabla periódica, donde ubicamos los metales y los no metales, algunas propiedades de los metales eran que tenían pocos electrones de valencia y bajas energías de ionización. Esas propiedades hacen que los metales formen cationes. Entonces, todos los átomos dentro del metal se unen mediante enlace metálico. ¿Cómo? Debido a su baja electronegatividad, ceden sus electrones de valencia y forman cationes. Esos electrones de valencia no se asocian a ningún átomo en particular, sino que se mueven por toda la estructura sólida. ¿Sí? Este movimiento libre de los electrones de valencia en los metales hace que estos sean buenos conductores. ¿Sí? Estas especies con carga, que son los electrones, se pueden mover libremente, eso los vuelve buenos conductores. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que el enlace metálico se forma entre los núcleos o estos cationes que se forman y todos los electrones de valencia que los rodean, ¿sí? Habrán escuchado decir que cuando uno simboliza un enlace metálico, dice que está formado o que son cationes dentro de un mar de electrones. Ese mar de electrones hace referencia a todos esos electrones de valencia cedidos fácilmente debido a la baja energía de ionización que tienen los átomos metálicos. Son todos esos electrones de valencia que se mueven a lo largo de todo el sólido. No se asocian a ningún átomo en particular, sino que se mueven en toda la estructura. ¿Está bien? Allí se forma el enlace metálico. ¿Con qué particularidades? Como decíamos, los átomos que lo forman tienen baja energía de ionización. El enlace se forma a partir de todos esos núcleos que quedaron de esos átomos, atrayendo a esos electrones de valencia que están moviéndose a lo largo de todo el Sol. ¿Sí? ¿Qué propiedades le confiere este enlace metálico a los metales?
Los hace dúctiles y maleables. Ya vamos a ver por qué cuando veamos sólidos metálicos en mayor profundidad. Insolubles en agua y buenos conductores de la electricidad. Esto ya sí se los anticipo. Que sean buenos conductores de la electricidad se debe justamente a esta libertad que tienen estas partículas cargadas, ¿sí? Esta libertad de movimiento a lo largo de todo el sólido. Esos electrones de valencia que no se asocian a ningún átomo en particular, sino que a todo el sólido pueden moverse libremente. Eso hace que sean buenos conductores y que lo vamos a ampliar cuando veamos teoría de bandas un poquito más adelante. ¿Sí? Lo vamos a ampliar. Pero esas son las propiedades que tienen los metales debido a la formación de este enlace metálico entre los cationes y los electrones que quedan formando ese mar a su alrededor. ¿Sí? Bien. Si hay alguna pregunta, los escucho. Si no, avanzamos. Bien. Entonces, ya hemos visto los tres tipos de enlaces con los que vamos a trabajar. Ahora lo que vamos a avanzar hacia otro tema que se encuentra dentro de la unidad número 3, que son las fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Si analizamos un poquito el nombre, hace referencia a la fuerza que existen entre las moléculas. Nosotros cuando analizamos enlace químico, ya sea el enlace metálico, el enlace iónico, el enlace covalente, hablábamos de uniones entre quiénes. Entre átomos, muy bien. Intramoleculares, muy bien, también llamadas intramoleculares, hace referencia a la unión entre átomos. Lo que vamos a ver a partir de aquí es las fuerzas que mantienen juntas o unidas a las moléculas. Como decíamos recién, las fuerzas intramoleculares o los enlaces intratómicos hacen referencia a la unión entre dos átomos. ¿Sí? Por ejemplo, acá es la unión entre el hidrógeno y el cloro. Sin embargo, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares son las responsables de los distintos estados de agregación de la materia. ¿Sí? Ya vamos a ver que si las fuerzas intermoleculares son débiles, las sustancias existen en estado gaseoso. Si las fuerzas entre las moléculas son muy fuertes, el estado de agregación de esa sustancia es líquido o sólido. Además, las fuerzas intermoleculares tienen incidencia sobre los puntos de fusión, puntos de ebullición, o sea, las temperaturas de cambio de fase de la sustancia. Las fuerzas intramoleculares, intra es entre átomos, intermoleculares es entre moléculas. ¿Sí? Los enlaces atómicos, los enlaces entre átomos, pueden ser enlaces intratómicos o fuerzas intramoleculares. En cambio, las fuerzas entre moléculas es intermoleculares. ¿Sí? Bien. Les decía también que las fuerzas intermoleculares, las fuerzas entre moléculas, inciden sobre los distintos puntos de cambio de fase de la sustancia. ¿Está bien? ¿En qué se diferencian fundamentalmente las fuerzas intramoleculares de las fuerzas intermoleculares? ¿O cómo podemos analizar cuál de ellas es más intensa? Visualizando estos datos. Las fuerzas intramoleculares, las fuerzas entre átomos, son mucho más intensas que las fuerzas entre moléculas. Repito porque acá me aparece un cartel, no sé si me escucharon bien. Las fuerzas intramoleculares, las fuerzas entre átomos, son mucho mayores que las fuerzas entre moléculas.
cuesta mucho más separar los átomos que separar a las moléculas. Veamos. Si yo quisiera romper estos enlaces entre los átomos en el metano, se requeriría esta cantidad de energía. ¿Está bien? 1656 kilojoules por mol para poder separar a todos estos átomos. Si yo quiero romper todos estos enlaces y que por un lado me quede el carbono y por el otro lado los 4 átomos de hidrógeno, se requiere esta energía. Ahora bien, para separar estas dos moléculas de metano, se requiere esta energía. Si comparamos el valor, nos damos cuenta que la fuerza entre moléculas es mucho más débil que los enlaces entre átomos. ¿Sí? Otro ejemplo. Para romper el enlace en el cloruro de hidrógeno se requieren 431 kJ/mol. Para evaporar el ácido clorhídrico líquido se requieren 16 kJ/mol. Cuando nosotros ponemos agua en un recipiente sobre la hornalla, ¿sí? Y ese agua empieza a evaporar. En el vapor, ¿qué vamos a seguir obteniendo? ¿Moléculas de agua? Sí, muy bien. Cuando uno coloca agua sobre la hornalla, lo que observa es que se comienza a generar vapor, pero en ese vapor lo que yo tengo, o lo que siguen siendo, son moléculas de agua, ¿sí? Lo que sucedió es que las moléculas de agua en el líquido, con la temperatura, adquirieron mayor energía cinética. Esas fuerzas entre las moléculas empezaron a debilitarse de tal forma que las moléculas pudieron pasar de la fase líquida a la fase vapor, ¿sí? Lo único que ocurrió allí es un debilitamiento, una separación de las moléculas, producto de que se fueron rompiendo las fuerzas que las unían, ¿está bien? Pero en el líquido y en el vapor sigo teniendo moléculas de agua. No me alcanzaría la energía absorbida de la hornalla, del fuego que produce la hornalla, para que yo obtenga por un lado átomos de hidrógeno y por el otro lado átomos de oxígeno. ¿Sí? La energía de la hornalla no es suficiente para separar los átomos en el agua. Porque para separar los átomos del agua, para romper los enlaces en el agua y obtener por un lado el hidrógeno y por el otro lado el oxígeno, se requerirían energías mucho mayores. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, una corriente eléctrica. La electrólisis me serviría para separar los átomos en el agua. Energía proveniente del fuego que genera la hornalla, para lo único que me sirve es para separar moléculas de agua. Este es un ejemplo para poder explicar que las uniones entre moléculas son mucho más débiles que las uniones entre átomos, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares vamos a estudiar? Las fuerzas ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de dispersión o de enlace. ¿Sí? Por supuesto, si no soy clara me van interrumpiendo cuando haga falta, ¿sí? Voy a tratar siempre de explicarlo de otra forma. Interacción ion-ion. Como su nombre lo dice, es la interacción entre iones. Esto no es otra cosa que el enlace iónico que estuvimos viendo hasta hace un día. Hay parte de la bibliografía que considera que la interacción ion-ion es una fuerza intermolecular. Otra parte de la bibliografía considera que no lo es, ya que los compuestos iónicos no están formados por moléculas, ¿sí? Cuando se forma un enlace iónico, cuando se unen los iones, lo que se forman, que ya los estuvimos hablando, se forman redes tridimensionales de iones, ¿sí? Tengo todos iones unidos entre sí, por lo que no tengo la presencia de moléculas.
Por lo tanto, cuando hablemos de interacción ion-ion, vamos a hacer referencia al enlace iónico que ya hemos visto. ¿Está bien? El enlace iónico, la interacción ion-ion, se forma entre iones de cargas opuestas, entre cationes y aniones. Cationes formados por metales y aniones formados por no metales. La interacción ion-ion es una interacción fuerte, es de las más fuertes que existen. ¿Por qué? Porque hay una atracción electrostática a partir de las cargas opuestas. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto un poquito de esto, pero en realidad la fuerza que mantiene unidos esos iones depende de las cargas de los iones y de la distancia de separación entre ellos. A mayor carga de los iones, mayor es la atracción, mayor es la fuerza de atracción, y a menor distancia de separación entre esos iones, también mayor es la fuerza de atracción entre ellos. ¿Sí? Otra de las interacciones es la interacción ion-dipolo. Hace referencia a la unión entre un ion y una molécula polar. ¿Sí? Cuando analizamos polaridad en la molécula, nosotros decíamos, una molécula es polar si tiene un momento dipolar o un dipolo diferente de cero. Entonces, la palabra dipolo hace referencia a la presencia de ese momento dipolar en las moléculas polares. O sea, la interacción ion-dipolo es la interacción entre un ion y una molécula polar. Como por ejemplo, el catión sodio y el agua. El agua es una molécula polar. Fíjense que la interacción es más fuerte cuando los iones son más pequeños y con más carga. ¿Sí? La interacción se hace más fuerte. En el caso del catión sodio con el agua es un poquito más. Pero es esa interacción entre el ion y una molécula polar. Y la existencia de esta interacción me permite justificar por qué los compuestos iónicos son solubles en solventes polares. ¿Sí? ¿Por qué un compuesto iónico como el cloruro de sodio? Primero, habrán hecho esta experiencia en su casa, habrán agregado sal, cloruro de sodio, la sal de la común que tienen en su casa, el cloruro de sodio, al agua. ¿Qué observaron? Que a pesar de que la sal que agregan, que el cloruro de sodio es sólido, cuando ustedes lo mezclan con el agua líquida, ¿qué ocurre? ¿Siguen viendo el cloruro de sodio sólido? En realidad dejan de ver, se disuelve, dejan de ver el sólido para... Bien. ¿Por qué el cloruro de sodio, si yo ver el sólido? Porque el cloruro de sodio se lo solubilizó en agua. ¿Qué significa que se solubilizó? Que los iones que forman el cloruro de sodio se separaron. ¿Y por qué se pudieron separar? ¿Sí? Supongamos que este trocito sea un pedacito de sal sólida que ustedes están agregando al agua. Acá tenemos las moléculas de agua representadas. La molécula polar es capaz de estabilizar al catión por su parte negativa. Por el extremo negativo, la molécula polar va a estabilizar al catión. Y por su extremo, donde tiene la densidad de carga positiva, la molécula polar va a estabilizar al anión. Cuando el trocito de cloruro de sodio sólido cae en el vaso del agua, las moléculas de agua separan por un lado el catión y por el otro el anión. Y a partir de este momento ya no tengo más el sólido. Si los iones se separan de la estructura, ya dejo de tener sólido. ¿Sí? En este momento lo que se logró es la solubilidad de este compuesto iónico en un solvente que tiene moléculas polares, como es el caso del agua. ¿Sí?
Una particularidad es que cuando el sólido iónico está como sólido, no es buen conductor, no es conductor. ¿Por qué? Porque a pesar de tener partículas con cargas, estas partículas con cargas están unidas tan fuertemente mediante un enlace iónico que no pueden moverse. Esos iones tienen restringido el movimiento porque, reitero, están unidos fuertemente entre sí. En cambio, cuando se solubilizan, como en este caso, los iones quedan separados, adquieren mayor libertad de movimiento, por lo tanto, esta solución formada entre el solvente, que es el agua, y este soluto, que es la sal, pasa a ser conductora. Un compuesto iónico se vuelve conductor cuando está disuelto en solución o cuando está fundido. Si nosotros le aumentamos la temperatura a este sólido iónico, aumenta la energía cinética de los iones, porque pasa al estado líquido. En el líquido recordemos que las moléculas, los átomos iones tienen mayor libertad de movimiento y mucho más la tienen en el gas. Pero si se aumenta la temperatura de un sólido hasta que se alcance la fusión del mismo, en el estado líquido estos iones también tienen mayor poder de movimiento. Por lo tanto, o fundidos o en solución, un sólido iónico se convierte en polar. Los iones se separan por esto, porque las moléculas polares tienen la capacidad de rodear al catión y de rodear al anión. Y como se observa en la ilustración, a partir de acá los iones quedan separados. Todas las partes negativas de la molécula polar estabilizan al catión, lo rodean. Y todas las partes positivas de la molécula polar estabilizan al anión, que tiene carga negativa. ¿Sí? Esto hace que los iones queden separados dentro de un solvente que tiene moléculas polares. ¿Está bien? Entonces, la interacción que tengo acá es una interacción ion-dipolo. Ion-dipolo. Dipolo porque es una molécula polar que interacciona con un ion. ¿Sí? Cada una de estas interacciones es una interacción ion-dipolo. ¿Quedó claro toda la información, todo lo que dije? Bien. Entonces, yo tengo sal sólida en su casa. Sabemos que no es conductora, pero si tengo agua derramada en el piso y se cae la sal, se forma una solución y esa solución sí se vuelve conductora. ¿Sí? Y así el peligro de que tener agua cerca de algún artefacto eléctrico, etcétera, no es por el agua sola, sino es porque quizás tenga sales y el agua con sales se vuelve conductora. ¿Sí? Bien. Otra interacción, otra fuerza intermolecular es la fuerza dipolo-dipolo. Esta interacción se produce entre moléculas polares. Es la unión entre moléculas polares. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos moléculas formadas entre bromo y flúor. Se unen mediante un enlace. El flúor es más electronegativo, por lo que hace que este enlace sea polar. Por ende, sobre el flúor se genera la densidad de carga negativa, ¿sí? Los electrones compartidos van a estar más cerquita del flúor. Y como del bromo se alejan esos electrones, tiene más positividad, se genera esta densidad de carga positiva. ¿Sí? A su vez, ese enlace polar lo podríamos identificar con este vector. Esta molécula polar, que genera estos dos polos, ¿sí? Con densidad de cargas opuestas, se va a unir a otra molécula por el extremo opuesto. O sea, acá tengo, si en este extremo tengo la densidad de carga negativa, se va a unir con el extremo de la molécula que tenga la densidad de carga positiva. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjense que en las interacciones dipolos-dipolo, las moléculas se orientan. ¿Sí? Se orientan para que justamente se produzca esto, que la parte de la densidad de carga negativa se pueda unir con la densidad de carga positiva.
Esta orientación generalmente se da en las fases condensadas como los sólidos. En el líquido ya puede tener un poquito de desorden, de mayor desorden. Pero en un sólido hablamos de que todas esas interacciones dipolo-dipolo hacen que las moléculas se orienten. Estas interacciones dipolo-dipolo son más débiles que la interacción ion-ion o que la interacción ion-dipolo, ¿sí? Esto me da idea también de por qué cuando hay un enlace iónico, cuando hay una interacción ion-ion, las sustancias forman sólidos. En cambio, la mayoría de las moléculas que se unen mediante fuerza dipolo-dipolo, o bien se encuentran en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido, ¿sí? Eso me da una idea de la intensidad de estas interacciones. La interacción dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo son menos intensas que una interacción ion-ion. Por ejemplo, fíjense cómo se orientan las moléculas polares. Habíamos dicho que a una molécula polar la podía simbolizar con esta forma del óvulo, ¿sí? La densidad de carga negativa me genera este polo y la densidad de carga positiva este polo positivo. Se orientan de esta forma y allí es donde se produce la interacción, ¿sí? Entre polos opuestos. Veamos por qué esta molécula, el cloro de metilo, es polar. ¿Bien? Cloruro de metilo. ¿Cuál será mi átomo central? Yo los escucho a ustedes ahora. Vamos a escribir la estructura de Lewis del cloruro de metilo para poder justificar que tiene un momento dipolar distinto de cero. ¿Sí? Tiene un momento dipolar resultante distinto de cero. De tal forma que la interacción entre sus moléculas es dipolo-dipolo. ¿Cómo podemos justificar la polaridad de esa molécula? Y les decía que vamos a escribir la estructura de Lewis. Bien, el carbono va a ser mi átomo central, ¿sí? Bien. Los hidrógenos nunca son átomo central y voy a elegir el menos electronegativo. Por ende, los otros átomos los voy a ubicar a su alrededor para obtener el esqueleto de la estructura de Lewis, como lo estoy observando. Ahora bien, veamos los electrones de valencia que tienen estos átomos. El carbono tiene 4 electrones de valencia. Va a compartir 1 con cada uno de los átomos, de tal forma que pueda formar esos enlaces. Cada átomo de hidrógeno va a compartir su único electrón de valencia con el carbono, ¿sí? De tal forma que el hidrógeno complete el dueto, ¿sí? Va a adquirir la configuración del helio, por eso se rodea de 2 electrones para tener mayor estabilidad. Y respecto al cloro, el cloro tiene 7 electrones de valencia, va a compartir uno de ellos con el carbono y le quedarán 3 pares de electrones sin compartir. Con esta ubicación, con esta estructura de Lewis, el carbono logra completar el octeto, se rodea de 8 electrones, al igual que el cloro. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la estructura de Lewis. Para analizar si esta molécula es polar o no lo es, ¿qué hacemos ahora? Comparar las electronegatividades. Y antes que ello, ya vamos a comparar las electronegatividades, lo que voy a hacer, sí, estaría mal. En lugar de poner el carbono, pongo el cloro. Lo que vamos a hacer es identificar la geometría que tiene esta molécula, antes de hacer lo que vos me sugerís, ¿sí? Átomo central, que es el carbono, está rodeado de 4 zonas con electrones. Por lo tanto, si queremos definir su geometría electrónica, al analizar solo las zonas de electrones que rodean al átomo central, son 4, podemos decir que la geometría electrónica de esta molécula es tetraédrica.
Esto no hace falta que lo hagan, pero yo se los hago para que repasemos, ¿sí? Podrían haber identificado directamente la geometría molecular, sin pasar por la geometría electrónica. Ahora bien, para la geometría molecular, no solo me interesan los grupos de electrones que rodean al átomo central, sino que también me interesan los átomos reales que tiene la molécula. Dado que todos estos pares de electrones son pares compartidos, tienen la misma repulsión entre ellos, por lo que los ángulos seguirán siendo de 109,5 y la geometría molecular también seguirá siendo tetraédrica. Debido a que hay 3 átomos de hidrógeno y 1 de cloro, si quisieran agregar que la geometría molecular es tetraédrica distorsionada, dado que el átomo de cloro es un poquito más grande que los del hidrógeno y podría ocurrir una pequeña distorsión, con decir que la geometría es tetraédrica es suficiente, ¿sí? Solo se los agrego por si tienen que encontrar alguna bibliografía que dijera tetraédrica distorsionada. ¿A qué se debe ese distorsionado, ese agregado? Es que a la presencia, que es debido al cloro, que tiene un tamaño mayor que el hidrógeno. Por eso podría distorsionar un poquito el tetraedro. Pero con decir que es tetraédrica ya está. Entonces, definimos que su geometría será tetraédrica, todos los ángulos de separación de 109,5, dado que como son todos pares de electrones compartidos, la repulsión entre ellos es la misma. Entonces, luego de haber definido la geometría, ahora sí voy a decir lo que voy a hacer, vamos a hacer lo que vos sugerías, que era que Comparar la electronegatividad. muy bien, o sea que vamos a analizar si cada uno de estos enlaces son polares o no, ¿sí? Para ello voy a la tabla de electronegatividades, comparo la electronegatividad del carbono y del hidrógeno. Dado que el carbono es más electronegativo, bueno, vamos a empezar por dado que el carbono es más electronegativa, este enlace es polar. Lo represento con este vector, ¿sí? Estos electrones compartidos van a estar un poquito más cerca del carbono. Al igual que este enlace también es polar, ese enlace es polar, y cuando analizo la electronegatividad del carbono y del cloro, encuentro que el cloro es más electronegativo, por ende este enlace también es polar y lo represento con ese vector. Luego de haber analizado la geometría que tiene esta molécula y de la polaridad de cada uno de estos enlaces individuales, les pregunto, ¿esta molécula tendrá un momento dipolar resultante distinto de 0 o igual a 0? Distinto de 0, porque estoy sumando estos vectores, estoy sumando estos momentos dipolares chiquititos. Cuando lo sume, como es sumatoria de vectores, en realidad voy a tener un momento dipolar resultante distinto de 0, por lo que la molécula es polar. ¿Sí? De esta forma estamos justificando por qué la molécula es polar. Más electronegativo es el que tiene más electrones de valencia, ¿cierto? Sí, o sea, cuando hablamos de un periodo, sí, pero en el grupo, que tiene la misma cantidad de electrones de valencia, tiene que ver otra cuestión, ¿está bien? Cuando hablamos de un periodo, sí, pero no así cuando hablamos del grupo. No sé si me explico. Porque el cloro, el bromo, el flúor tienen la misma cantidad de electrones de valencia, sin embargo el flúor es más electronegativo que el cloro, ambos son más electronegativos que el bromo, por ejemplo. Bien, entonces, ustedes tienen las herramientas para poder decir que esta molécula es polar, con un momento dipolar resultante distinto de 0. Si yo quisiera indicar que en esta molécula polar, la densidad de carga negativa, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en este extremo de la molécula. Por ende, en el otro extremo tendré la densidad de carga positiva. Con esto, volvamos a la filmina anterior, podríamos representar a la molécula de esta forma, ¿sí?
con su polo negativo y su polo positivo, que luego podrán interaccionar entre sí a través de sus densidades de cargas opuestas, uniéndose mediante interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Bien. Y algo más que les agrego, siempre es importante, y esto fue bastante reiterativa la clase anterior, pero para definir si una molécula es polar o no, necesito conocer su geometría y la polaridad de cada uno de los enlaces individuales, para saber si luego, dada esa geometría, se anulan o no. ¿Está bien? Otra interacción que puede existir entre las moléculas es la interacción puente-hidrógeno. La interacción puente-hidrógeno solo se puede dar en ciertas moléculas, con ciertas particularidades en realidad. La interacción puente-hidrógeno es del tipo dipolo-dipolo, sin embargo les decía que se da solo en moléculas con ciertas particularidades. Esas moléculas tienen que tener presente hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como lo es el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. ¿Sí? La interacción puente-hidrógeno o el enlace puente-hidrógeno se producen en moléculas que tienen presente hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como lo es el nitrógeno, oxígeno o flúor. Por ejemplo, el agua, que tiene esa particularidad, tiene hidrógeno unido a un oxígeno. En el agua, las interacciones entre sus moléculas son a partir del puente hidrógeno. ¿Sí? Fíjense cómo se unen a través del puente hidrógeno. El hidrógeno de una de sus moléculas se une al par de electrones sin compartir sobre el átomo central. ¿Sí? Esta es una interacción puente hidrógeno. ¿Por qué tiene la particularidad de que tiene que estar el hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, nitrógeno, flúor? Porque son los átomos que tienen mucha electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la capacidad de atraer estos electrones compartidos. Si estamos hablando de átomos muy electronegativos, tienen mucha capacidad para que estos electrones compartidos sean atraídos por ellos, queden bien cerquita de ellos, de tal forma que el hidrógeno queda casi con carga positiva. ¿Sí? El único electrón de valencia que tiene el hidrógeno va a estar tan cerquita del oxígeno que el hidrógeno queda casi con su núcleo expuesto. En su núcleo tienen, recordemos, los protones, ¿sí? Ese hidrógeno que queda con elevada carga positiva se puede unir rápidamente a los electrones sin compartir que tiene el oxígeno. Esa es una interacción por puente hidrógeno. ¿Sí? Pero reitero, que el hidrógeno quede casi con esa carga positiva se debe a la altísima electronegatividad que tienen estos tres átomos, que atraen con tanta fuerza estos electrones compartidos, los acercan tanto hacia sí mismos, que dejan al hidrógeno casi con carga positiva, por lo que le permite rápidamente unirse a este par de electrones sin compartir. Y allí se genera el enlace por puente hidrógeno. ¿Está bien? Por ejemplo, las moléculas de ácido fluorídrico también se pueden unir por puente hidrógeno porque tienen la misma particularidad, hidrógeno unido a un átomo de flúor. Las moléculas de amoníaco también se unen entre sí mediante enlace puente hidrógeno, porque tienen hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como es el nitrógeno. ¿Está bien? Se une el hidrógeno de una molécula con el par de electrones sin compartir de la otra. ¿Está bien? Así se produce el enlace puente hidrógeno. Y del agua, como hemos visto hasta recién. ¿Sí? Fíjense, el oxígeno, el azufre
el selenio y el telurio, son elementos que se encuentran en el grupo número 6. O sea que con el hidrógeno forman el mismo tipo de compuesto, ¿sí? Sin embargo, fíjense que en esta escala tenemos los puntos de ebullición. El punto de ebullición del agua es muchísimo mayor que, por ejemplo, el del ácido sulfídrico. ¿A qué se debe esa diferencia entre los puntos de ebullición si las moléculas son muy semejantes? A que el agua puede formar puente hidrógeno y el ácido sulfídrico no. ¿Está bien? La presencia, el enlace puente hidrógeno, ¿está bien? Entonces, en el agua, la presencia de enlace puente hidrógeno es mucho más fuerte, lo que hace que sus moléculas requieran mucho más temperatura para poder separarse. En el ácido sulfídrico, la interacción entre sus moléculas es a partir de las fuerzas dipolo-dipolo. Como son menos intensas que las puente hidrógeno, fíjense que su punto de ebullición es mucho menos. Comparemos, por ejemplo, ahora el flúor, la línea azul, ¿sí? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos pertenecen al mismo grupo, forman el mismo tipo de compuesto con el hidrógeno. Sin embargo, el punto de ebullición del ácido fluorhídrico es mucho mayor que el del resto. ¿Por qué? Porque el ácido fluorhídrico puede unirse mediante puente hidrógeno, en cambio el resto de las moléculas no. Porque a pesar de tener hidrógeno, no están unidos ni a un átomo de nitrógeno, ni de flúor, ni de oxígeno. ¿Está bien? Lo mismo ocurre para el nitrógeno unido al hidrógeno, dado que puede formar puente hidrógeno, tiene mayor punto de ebullición comparado con los otros elementos del grupo que también pueden formar el mismo tipo de compuesto. Y la presencia de puente de hidrógeno en el agua hace que tenga ciertas propiedades, como por ejemplo que el agua, a esta temperatura y presión a la cual vivimos, se encuentra mayoritariamente en forma líquida. ¿Está bien? ¿Por qué el agua se encuentra en forma líquida? Debido a la presencia de puente hidrógeno. Como es muy intensa, hace que las moléculas en el agua restrinjan un poco más su movimiento y se comporten como un líquido. ¿Está bien? Entonces, que el agua sea líquida a esta presión y temperatura tiene que ver con la presencia de los puentes de hidrógeno. El elevado punto de ebullición que tiene el agua también tiene que ver con la presencia de puente de hidrógeno. Las moléculas de agua se unen, la alta tensión superficial también tiene que ver con la presencia de los puentes de hidrógeno. Y las moléculas de agua se unen intensamente de tal forma que se requiere de altas temperaturas para que tengan la energía cinética suficiente y puedan separar. Y así que tienen elevados puntos de ebullición, ¿sí? Y además, la presencia de los puentes de hidrógeno en el agua hace que podamos justificar una de las propiedades que tiene el agua, diferente a muchas otras sustancias, que es que su forma sólida es menos densa que su forma líquida. ¿Está bien? Por lo general, en la mayoría de las sustancias, la forma sólida tiene mayor densidad que la forma líquida. ¿Qué es la densidad? Es la masa que ocupa la sustancia en una determinada unidad de volumen. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, en 1 litro, ¿cuántos gramos de sólido de esta sustancia entran? Tanto. En ese litro, ¿cuántos gramos de la sustancia pero en forma líquida entran? Tantos gramos. ¿Sí? Entonces se fija una unidad de volumen y se agrega la sustancia, ya sea en forma sólida, en forma líquida, y a partir de allí podemos determinar la densidad, que es la cantidad de masa que entró en esa unidad de volumen. ¿Está bien? Fíjense que la presencia del puente de hidrógeno hace que el agua tenga una forma ordenada. ¿Sí? El agua sólida, fíjense que tiene una forma tridimensional que se repite durante todo el sólido, ordenada.
cada molécula de agua está unida a 4 átomos de hidrógeno. 2 de ellos por enlace puente hidrógeno y 2 de ellos por el enlace covalente, ¿sí? Pero entonces, cuando el agua se encuentra sólida, tiene una estructura ordenada y todo esto pasa a ser espacio vacío en el sólido. En el hielo, que es el agua sólida, la presencia de los puentes hidrógeno hace que el agua tenga esa estructura tridimensional ordenada y esto es espacio vacío. Por lo tanto, tiene una determinada densidad. Cuando el agua sólida empieza a calentarse, las moléculas adquieren mayor energía cinética, pueden desprenderse, pueden debilitarse algunas interacciones intermoleculares, y si la molécula de agua se mueve, puede venir a ocupar estos espacios vacíos. Entonces, en el líquido, en el agua líquida, voy a encontrar por cada unidad de volumen mayor cantidad de masa. Eso hace que el agua líquida tenga mayor densidad que el sólido, ¿sí? Que el hielo. ¿Por qué? Por esta estructura que se forma gracias a la presencia de los puentes hidrógeno. Que en el sólido, como las moléculas no tienen libertad de movimiento, todo esto es espacio vacío, ¿sí? O sea que hay menos masa por unidad de volumen. O sea que el hielo tiene menos densidad que el agua líquida. En el agua líquida las moléculas tienen mayor energía cinética, más movimiento, vienen a ocupar estos espacios vacíos, lo que hace que haya más masa por unidad de volumen y así su densidad sea mayor. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Esas propiedades distintivas del agua las tiene debido a la presencia de los enlaces puente hidrógeno. Bien. Entonces hasta ahora hemos visto interacciones ion-ion o enlace iónico, que son de las interacciones más fuertes, ¿está bien? Por eso, por ejemplo, yo les decía, se los dije mil veces, pero los vuelvo a decir, el cloruro de sodio, la sal que tenemos, aquellos que tengan esa sal común, el cloruro de sodio, que tiene enlace iónico, interacción ion-ion, se encuentra en estado sólido. Es tan fuerte la interacción que los iones tienen restringido casi en su totalidad su movimiento, por lo que forman un sol. Las moléculas de agua se unen mediante enlace puente hidrógeno. Es una interacción más débil que la ion-ion. Por eso, por lo general, vamos a encontrar a las sustancias unidas por enlace puente hidrógeno como líquidos, ¿sí? Y las interacciones dipolo-dipolo son un poco más débiles que las puente hidrógeno y las ion-ion. Por lo tanto, aquellas sustancias que tienen interacciones dipolo-dipolo las podemos encontrar algunas como sólido, otros como líquido y otros como gas, ¿sí? Eso nos da una idea que son más débiles que las anteriores. ¿Está bien? Otro tipo de interacción son las fuerzas de dispersión Holland. Esas fuerzas de interacción se dan o son únicas entre moléculas no polares. Fíjense, acá tengo representado 2 moléculas no polares. Si son no polares, el momento dipolar resultante es 0. Por lo tanto, no tienen ninguna zona con densidad de carga positiva o negativa. ¿Está bien? El momento dipolar es 0. ¿Por qué se puede producir fuerzas de atracción entre ellas? Porque puede ocurrir que a pesar de no tener un momento dipolar, en algún momento, debido al movimiento de los electrones, puede ocurrir que los electrones se muevan y queden juntos en un costado del átomo, de tal forma que el núcleo con sus cargas positivas se separa un poquito y queda hacia el otro lado. Ese movimiento natural de los electrones hace que en la molécula se genere este dipolo instantáneo, ¿sí? Debido al movimiento natural que tienen los electrones. Se corrieron en un instante hacia un costadito del átomo, eso hizo que el núcleo quedó hacia el otro extremo. Este dipolo instantáneo puede inducir
un dipolo en la otra molécula, ¿sí? Esta densidad de carga negativa induce una densidad de carga positiva en la parte de la molécula que está en su cercanía. Por lo tanto, un dipolo instantáneo puede generar otro dipolo. ¿Por qué un dipolo instantáneo? Porque en breves segundos de tiempo puede desaparecer, pero ya fue capaz de inducir un dipolo en una molécula vecina. Este dipolo va a inducir otro dipolo instantáneo en otra molécula vecina. A pesar de que va a desaparecer, este dipolo generado va a ser capaz de inducir otro dipolo en la molécula vecina, y así sucesivamente. Por eso, las moléculas no polares se unen entre sí mediante estos dipolos inducidos, generados y que duran breves segundos de tiempo, ¿está bien? Son dipolos instantáneos, pero que existan ya permite que las moléculas no polares puedan interaccionar entre sí. Por supuesto, si estamos comparando dipolos instantáneos con dipolos permanentes, como los que se producen en las moléculas polares, la fuerza de dispersión del Landon son débiles comparados con otro tipo de interacción, ¿sí? La fuerza de dispersión, dado cómo se producen, existen en la mayoría de las sustancias, porque en la mayoría de las moléculas, incluso en las moléculas polares, puede ocurrir este corrimiento de electrones que puede inducir pequeños dipolos en otra parte de la molécula. O sea, este tipo de fuerzas están presentes en la mayoría de las moléculas, pero por supuesto que son las únicas interacciones que existen entre moléculas no polares. Como les decía, dado que estos dipolos inducidos duran fracciones de segundo, son interacciones débiles, mucho más débiles de las que estuvimos viendo. Sin embargo, se hacen más fuertes, más intensas, a medida que aumenta la masa de las moléculas, ¿sí? A mayor masa, se dice que la molécula es más polarizable. ¿Qué significa que la molécula sea más polarizable? Que tenga mayor facilidad para formar estos dipolos inducidos. ¿Y por qué? A ver, vamos a pasar a esta que se va a explicar de acá. ¿Por qué a mayor masa aumenta la polarizabilidad? Y si aumenta la polarizabilidad, aumenta la intensidad de la fuerza de dispersión. Porque imaginemos moléculas que tienen mucha masa. Si tienen mucha masa, ¿qué nos tenemos que imaginar? Que tienen muchos electrones, perdón. Si tienen muchos electrones, imaginemos esa cantidad de electrones moviéndose. Es más fácil que puedan ser polarizados por otra molécula, o que puedan moverse hacia un sector del átomo dejando desprotegido el núcleo y formar ese dipolo instantáneo, ¿sí? Al tener mayor cantidad de electrones, tengo más desorden, más movimiento, más posibilidades de que se muevan y me generen esa distorsión en la molécula, esa parte positiva. Ellos cuando se fueron hacia el otro lado me generan esa densidad de carga negativa y se forma ese dipolo instantáneo. De allí que fíjense, acá tenemos todas moléculas que se unen mediante fuerza de dispersión porque son todas moléculas no polares. ¿Está bien? Sin embargo, a medida que descendemos en la tabla, va aumentando. No están ordenadas, perdón. Pero a medida que aumenta la masa, sí, están ordenadas. A medida que aumenta la masa de las moléculas, va aumentando la intensidad de esa fuerza de dispersión. Y eso lo observamos en los puntos de ebullición. Momentáneos, de forma que la fusión sea más intensa, sino que desde la fícula. Acá la fuerza de dispersión. ¿Sí? Acá tenemos dos compuestos orgánicos, no tienen por qué saber el nombre porque no trabajamos con compuestos orgánicos, solo se los muestro para este ejemplo. Las dos moléculas orgánicas están formadas por el mismo tipo y cantidad de átomos. 5 átomos de carbono, que están representados por los colores celestes,
y 12 átomos de hidrógeno representados por las bolitas blancas. Al igual que en esta molécula, formada por 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. O sea, que ambas moléculas tienen la misma cantidad de átomos. Sin embargo, átomos de ella, que y en la otra molécula la forma es más ramificada. La forma, les decía, son moléculas no polares, por ende se unen mediante fuerza de dispersión. Sin embargo, la fuerza de dispersión es más intensa en el N-pentano, en la molécula lineal. ¿Por qué? Porque debido a esta forma, hay mayor área con la posibilidad de que se distorsionen, que se muevan los electrones, que se generen esos dipolos instantáneos. Si hay más área para que se generen esos dipolos instantáneos, habrá más facilidad para poder inducir dipolos en la molécula vecina. ¿Sí? Toda esta molécula vecina se le pueden inducir dipolos en toda esta área. A su vez, esta molécula podrá inducir dipolos a lo largo de toda esta área de su molécula vecina. O sea, hay mayor área expuesta en la cual se pueden inducir dipolos, y a mayor cantidad de dipolos inducidos, más intensa se hace la fuerza de dispersión. En cambio, cuando las moléculas son más ramificadas, si se genera un dipolo en el interior de la molécula, es poco probable que este dipolo pueda inducir otro en la molécula vecina. ¿Está bien? Porque hay son zonas muertas, porque por más que se generen dipolos, no llegan a inducir dipolos en la molécula vecina, porque el área de contacto es mucho menor si las moléculas son ramificadas. ¿Sí? Entonces, la fuerza de dispersión se ve afectada por la forma de la molécula, ¿sí? No es lo mismo tener moléculas lineales que moléculas ramificadas, y por la masa que tienen las moléculas. A mayor masa, a mayor peso molecular, más polarizable se hace esa molécula, con más facilidad se generan esos movimientos de electrones, se distorsiona la nube de electrones, por lo tanto se genera mayor cantidad de dipolos, y a mayor cantidad de dipolos inducidos, más intensa se hace la fuerza de dispersión. ¿Sí? Entonces, la fuerza de dispersión está presente en todas las moléculas, porque en realidad en todas las moléculas existe ese movimiento de electrones, se pueden generar estos dipolos instantáneos. Sin embargo, son únicas entre las moléculas no polares. Y también la existencia de las fuerzas intermoleculares en los gases nobles, que son los gases monoatómicos, hace que estos, en algunos momentos, o algunos de ellos, se puedan licuar. Los gases monoatómicos son los gases nobles, el helio, el neón, el criptón, ¿sí? Imaginemos el neón. Son todos átomos de neón unidos entre sí. Se unen entre sí mediante fuerza de dispersión. La existencia de esta fuerza en los gases nobles hace que, como los átomos pueden unirse, pueden restringir un poco su movimiento y pueden licuarse, pueden convertirse en líquidos. ¿Está bien? Por otra parte, son las más débiles, dado que estos dipolos duran fracciones de segundo y luego desaparecen. Eso hace que las interacciones de dispersión sean las más débiles de todas. ¿Está bien? Pero aumentan su intensidad a medida que aumenta la masa de ellas,
o también aumentan su intensidad si las moléculas son más lineales. ¿Está bien? O sea, que tiene que ver la forma y la masa y la intensidad de la fuerza de dispersión. Los dipolos se pueden inducir naturalmente entre moléculas no polares, o también se puede inducir un dipolo en una molécula no polar a partir de un ion. Si cerca de la molécula no polar tengo un catión, ese catión va a inducir un dipolo en la molécula no polar. ¿Sí? Cerca del catión estará la densidad de carga negativa o el polo negativo, y en el extremo opuesto el polo positivo. Esa interacción se llama interacción ion-dipolo inducida. ¿Sí? Tengo la presencia de un ion que está interaccionando con una molécula no polar donde se ha inducido un dipolo. Un dipolo también puede ser inducido a partir de una molécula polar. Recordemos que en la molécula polar estos dipolos son permanentes. ¿Está bien? En un momento dipolar resultante distinto de cero que es permanente. Por lo tanto, este dipolo puede inducir un dipolo inducido en una molécula no polar. Esa interacción pasa a llamar interacción dipolo inducido. ¿Sí? Entonces, si tengo presente iones con moléculas no polares, a partir de allí se puede inducir el dipolo. O también puedo tener la cercanía de una molécula polar con una molécula no polar y también se puede inducir un dipolo. Si las moléculas son todas no polares, el dipolo se puede inducir a partir de una de ellas. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los escucho. No. Es que vos fíjate que lo que comparé yo, para poder analizar la intensidad, comparé el mismo compuesto, ¿está bien? Y como son compuestos orgánicos, vos no tenés por qué saber la forma. Yo lo que te podría dar en un ejercicio es las moléculas representadas, estas dos, por ejemplo, que tienen la misma cantidad de átomos de... Claro, reitero, como son compuestos orgánicos, no lo vemos, no tenés por qué saber cómo se acomodan los átomos. Lo que sí tendrías que saber es que si las dos moléculas tienen la misma cantidad y el mismo tipo de átomos, pero en uno se ubican de forma más lineal, alargada, y la otra ramificada, que la forma sí influye en la intensidad de la fuerza de dispersión, pero de ninguna manera tendrías que saber cómo se disponen los átomos. Eso no. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Acá tenemos una tablita que nos da idea, según la energía requerida para romper esa interacción, de la intensidad que tiene. Fíjense que la energía necesaria para separar a los iones unidos por un enlace iónico es de 250 kJ/mol. Es mucho mayor que la requerida para separar un ion de una molécula polar. Eso me da idea que la interacción ion-ion es mucho más intensa que una interacción ion-dipolo, porque la energía requerida para romper esa interacción es mucho mayor. La energía requerida para debilitar una interacción dipolo-dipolo es de 2 kJ. Comparada con las anteriores, nos da idea de que es mucho más débil. ¿Está bien? Se requiere menos energía, es más débil la interacción. Para romper los puentes de hidrógeno se necesita aproximadamente 20 kJ/mol, mucho mayor que la energía requerida para separar una interacción entre moléculas polares, lo que nos da idea que la interacción puente-hidrógeno es más débil que una interacción ion-ion, pero es más fuerte que una interacción dipolo-dipolo común. ¿Está bien? Y las fuerzas de London son las más débiles, son las que requieren menos cantidad de energía para su debilitamiento o para separar las moléculas unidas mediante este tipo de interacción.
¿sí? La podemos encontrar en todo tipo de moléculas, pero son las únicas que existen entre moléculas no polares o entre los gases monoatómicos como los gases nobles. Este es un cuadrito que se los dejo siempre, no hace falta que lo sigan, pero es para determinar el tipo de interacción que hay entre las moléculas o iones. Podemos preguntarnos, ¿hay iones? Sí. ¿Están presentes moléculas polares y iones también? Sí. Entonces el tipo de interacción es ion-dipolo. ¿Participan iones? No. ¿Participan moléculas polares? Sí. ¿Hay átomos de hidrógeno unidos en átomos de nitrógeno, flúor, oxígeno? Sí. Entonces la interacción es puente-hidrógeno. Si participan moléculas polares, pero no hay átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno, flúor o oxígeno, las fuerzas de unión entre esas moléculas son dipolo-dipolo. Y si no participan moléculas polares, las fuerzas de interacción entre esas moléculas son fuerzas de dispersión o lambda, ¿sí? Recordemos que estas fuerzas de interacción son únicas en los gases nobles o entre moléculas no polares. ¿Bien? Reitero, este es un cuadrito que si les sirve lo utilizan, en caso contrario, pueden ejercitar lo mismo sin recurrir al cuadro, que de hecho esto es lo que hacemos cuando analicemos el tipo de fuerzas intermoleculares presentes. ¿Sí? Vamos a hacer esto, pero no hace falta tener el cuadrito al lado. ¿Sí? En intensidad, en intensidad sí podés ubicarlas, sí, en cuanto a la energía. Entonces, fíjate que una dipolo inducida tiene un poquito más de energía que una dispersión o Landon y puede tener la misma energía que una dipolo-dipolo o puede tener un poquito menos de energía. Podría estar en el medio, como decís vos. Entre una dipolo-dipolo y una dispersión, la energía de la dipolo-dipolo inducida podría ser algo intermedio. ¿Sí? 1,8, cercano a 2, próximo a 2, sí. Y el ion dipolo inducido probablemente tenga un poco más de energía que la dipolo-dipolo inducida, ¿sí? La fuerza ion dipolo inducido probablemente sea mayor a 2, ¿sí? Pero vos, está bien cómo lo justificás, entiendo tu razonamiento y está bien cómo lo podría justificar, más allá de los valores, que no me importan, ¿sí? Los valores no me importan, pero sí tu justificación. Entiendo que... Sí. La de guión de Polindus, la de guión, vos siempre que tengas un ion, tenés que pensar que la carga que tiene ese ion es una carga neta. Si yo tengo un catión, es porque el catión perdió los electrones y se quedó con esa carga positiva neta, ¿está bien? Si yo tengo una molécula polar, hablo de una distribución no uniforme de electrones, ¿está bien? Pero no hablo de cargas netas cuando tengo una molécula polar. Por eso digo que hay un dipolo, un momento dipolar distinto de cero, porque hay una resultante, porque sumé esos pequeños dipolos. Pero siempre que vos tengas cargas eléctricas netas, como en los iones, siempre la interacción va a ser mucho mayor. ¿Está bien? O al menos mayor. Entonces, si tenés un ion dipolo inducido, es probable que tenga mayor intensidad que una dipolo-dipolo inducido. ¿Está bien? Acá, bueno, acá antes de pasar veíamos que las fuerzas intermoleculares influyen. Bueno, esto no sé por qué me quedó medio mal, después se los veo antes de subir. Influyen en los cambios de estado, ¿sí? De las sustancias. Influyen también en los estados de agregación de las sustancias. Por ejemplo, el oxígeno es una molécula no polar.
Por lo tanto, las moléculas de oxígeno se unen entre sí mediante fuerza de dispersión. ¿En qué estado de agregación existe el oxígeno a esta presión y temperatura en la cual vivimos? Como gas, ¿sí? O sea que el oxígeno tiene fuerza de dispersión y existe como gas. Eso nos da una idea de que las fuerzas de dispersión son débiles. La mayoría de las sustancias cuyas moléculas están unidas por fuerza de dispersión se encuentran en estado gaseoso. El agua, que tiene presente puente hidrógeno, existe a esta temperatura y presión en la cual vivimos como líquido. Y eso nos da una idea que el punto de hidrógeno es mucho más intenso que una fuerza de dispersión. Y como les decía antes, la interacción ion-ion que forma los sólidos iónicos es mucho más intensa, lo que hace que esas sustancias se encuentren en estado sólido. O sea, que uno, analizando el tipo de fuerzas intermoleculares presentes en la sustancia, puede intuir el estado de agregación en el cual se encuentra. ¿Está bien? Por supuesto que puede haber algunas excepciones, pero podemos intuir desde el análisis de la fuerza de dispersión cuál será el estado de agregación de esa sustancia. Y podemos intuir también cómo serán los puntos de ebullición, por ejemplo, que tengan esas sustancias si las estoy comparando. Puedo hacer un análisis de sus fuerzas intermoleculares presentes y a partir de allí decir, bueno, esta fuerza intermolecular es más intensa por lo que requiere mayor temperatura de ebullición. Esta tiene un poquito menos de intensidad, su temperatura de ebullición será un poco más baja, ¿sí? O sea, haciendo un análisis de las fuerzas intermoleculares puedo predecir eso. El estado de agregación en el cual se encuentra la sustancia y los puntos de ebullición que tendrá. Como por ejemplo, estoy comparando el punto de ebullición del metano y el tetracloruro de carbono, lo que hubiese hecho en mi cuaderno es la estructura de Lewis de ambos, hubiese determinado con los pasos que ya hemos visto que ambas moléculas son no polares. Como son no polares, estas moléculas en el metano se unen mediante fuerza de dispersión y estas moléculas se unen en el tetracloruro de carbono mediante fuerza de dispersión. La justificación de la variación de su punto de ebullición, fíjese la diferencia en los puntos de ebullición que tienen ambas sustancias, se debe a que, a pesar de que tienen la misma fuerza intermolecular, el tetracloruro de carbono tiene muchísima más masa. Si tiene más masa, si su peso molecular es mayor que el del metano, tiene mayor cantidad de electrones, lo que hace que sea más fácilmente polarizado, ¿sí? Que se generen, que esa cantidad de electrones se distorsionen, se muevan y se genere mayor cantidad de dipolos inducidos, lo que hace que la interacción de la intensidad de la fuerza de dispersión aumente, por ende se requiere más temperatura para poder debilitarla. ¿Sí? Entonces, uno haciendo un análisis de las fuerzas intermoleculares presentes en las sustancias, opciones y puntos de cambio de estado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya vamos terminando, nos acercamos al horario, sin embargo, les dejo este ejercicio que dice ordene la siguiente sustancia según aumente su punto de ebullición, justificando su respuesta. ¿Sí? Traten de plantear algo que también les sirva para escribir las estructuras de Lewis. ¿Está bien? De la única sustancia que esperaría que no escriban la estructura de Lewis porque es un compuesto orgánico es esta. Se las voy a mostrar yo. Sí podrían inferir el tipo de fuerza intermolecular que habrá, ¿sí? Pero la estructura de Lewis es probable que se les complique y está bien porque no trabajamos con este tipo de moléculas. Para el resto, podrían deducir cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes,
cómo justificarían eso en el caso de que surgiera un ejercicio similar en el parcial. Y mañana sí lo vamos a corregir antes de comenzar con la próxima unidad, que es líquidos. ¿Está bien? Bien. Hasta acá llegamos con la clase. Recuerden que a las 8:30 se conectan con la profesora Candelaria. Yo me quedo por cualquier duda o consulta que tengan.